Ya que fue expulsada y como es un personaje que me gusta por lo humano que es, aunque seguro si yo hubiera estado en el show la hubiera odiado. Ellie y su relación serán el tema de este video. En su más reciente capítulo lo más destacable fue la charla de Tess, en la que se da una buena cuestión, al tener que decidir entre algo cualitativo y algo cuantitativo. Se pone lentes de presumido. El amor no posee un sistema de medida preciso, sino que cada quien le da su respectivo valor y peso. Dicho sentimiento solo es un concepto medido por la subjetividad de una persona. Una pareja puede vivir el amor con intensidad la primera semana y otra podría vivir esa misma intensidad después de 2 años. Por lo que el tiempo no es una constante si tratamos de medir dicho concepto. Pero ¿saben qué parámetro sí puede ayudarnos a medir de cierta manera el amor? Una pista. Está en el título. Así es, el nivel de maquiavelismo. La forma más sencilla de definir este concepto es decir que lo importante es la meta, el resultado y no lo que hagas para llegar o conseguirlo. Ellie se presenta como una chica ordinaria que entra al juego con mucho que perder y muchas ganas de ganar. Esto se puede comprobar al ver sus acciones durante el show, con toda la tierra que le eché a Jake y Tom. Y escuchando cómo hablo de Ellie en este video no me sorprendería que me llamen el fan de Ellie. No era un resumen de la estadía de ella hasta la eliminación en el All-Stars, ya que dentro de todo me gustaría ser breve, así que lo diré. Ellie es un personaje maquiavélico. Esto no es malo en sí, y les pongo un ejemplo de alguien que la mayoría, si no es que todos, aman. ¿Quién de ustedes ha robado en tiendas? Una madre haría lo que sea por sus hijos. A pesar de que todos sabemos que robar está mal, ¿qué pasaría si tuvieras a alguien que depende de ti? ¿Qué pasaría si no todas las circunstancias que llegues a vivir en tu vida dependan estrictamente de ti y lo que hagas? En este caso, Rosa incumplió la ley corriendo un riesgo, quitándole mercancía a alguien que sí la pagó. ¿Qué hace diferente este acto que mayormente es visto como un acto de amor en comparación a la necesidad de salvarse a uno mismo del contexto en el que vive? Porque todo en esta vida se trata de eso, el contexto. Un inciso, con esto no quiero incitar a alguien a robar, tengan en cuenta que Rosita seguro lo hizo como última opción. Fin del inciso. Odd Nation nos da una cierta parte del contexto de Ellie. Podría decirse que vive al día, tiene deudas, 2 trabajos y a mi parecer está en constante movimiento haciendo grandes esfuerzos para salir adelante. Entonces, ¿realmente se la puede culpar por manipular y engañar a alguien que conoce hace unas semanas solo por una moralidad generalizada en la que uno siempre debe ser honesto y bueno con el prójimo? La respuesta en este caso es no. Ellie está muy respaldada por el contexto de su vida. Además, sin analizarlo mucho, el formato de reunir a personas para que compitan por dinero se trata de eso: engaños, estrategias y usar cualquier método legal en el juego para ganar. Ahora podrían decir que estoy instigando a mi audiencia a ser unos delincuentes inmorales y oportunistas, pero no. Aún siendo alguien maquiavélico, uno debe tener su propia moralidad, algo que no te haga ver indestructible, algo con lo que puedas ser vulnerable, algo, ¿por qué no alguien? Ellie, no me arrepiento de nada de lo que hice. Eres la única persona aquí que me ha tomado en serio, que me ha hecho sentir válida. Pero tú lo eres. No hay nada malo en ti. En el estrés de este juego, tu ánimo y emoción alegraban mis días. Espero que sigamos hablando cuando todo esto termine. Lo haremos. Creo que Gaby le da una nueva capa de profundidad a Ellie, y es la prueba de que ella no es una mala persona. De serlo, no hubieran durado. De serlo, Tess no habría entablado una amistad con Ellie. Y de serlo, ella misma no renunciaría al dinero por el amor de alguien. Volvemos al ejemplo del principio. Ahora hablemos del dinero. Este es de naturaleza cuantitativa. El valor es el que tiene impreso. La cantidad es la que tengas y la ganancia es lo que puedas llegar a comprar. Es finito, es algo sencillo de analizar y algo que todos pueden llegar a conseguir. No sé si se está entendiendo la diferencia que estoy marcando, pero Ellie demostró que aunque sí puede ser maquiavélica, también tiene su propia moral, tiene su límite y yo realmente creo que ella elegiría a Gaby sobre el dinero. Al fin y al cabo, el dinero será una constante en su vida, pero el amor de Gaby no.
si no le da su respectivo nivel de importancia, podría perderla. Lo que nosotros vimos fueron esos momentos en los que ésta se juega todo para avanzar, esos momentos en los que debe hacer lo necesario para seguir. Por eso creo que Ellie, aunque puede ser jodida cuando le caes mal, algo entendible, digo, nadie es muy bueno con quien no se lleva. Con esto, para no decir otras palabras, digamos que uno no le debe su mejor versión a alguien que no se lo ganó. Además, repito, son personas que conoció unas semanas a las cuales ni ella sabía que iba a volver a ver. Simplemente son personas que viven distintos contextos de vida y creo que todos pueden mejorar bajo ciertos términos. Excepto tú, Yul. Tú sí eres pura maldad y te mereces lo peor, hijo de... Esos $3 millones habrían cambiado mi vida, pero perderé miles de competencias si eso significa estar bien contigo.